bienvenidos a esta entrevista. Hoy estoy con Jorge Luis Serrano. Lleva desde el 97, desde el año 1997, investigando astrología y concretamente otras ciencias esotéricas previamente. Y bueno, va a hacer una exposición en el Congreso Ibérico, en el número 38, en la 38ª edición, en La Coruña, acerca de las flores de Bach y la astrología. Hoy vamos a conversar con él. No sé si quieres comentar algo de inicio. No, pues agradecerte, Nazaret, la entrevista, la oportunidad de volver a estar por allá en un Ibérico, que siempre son muy interesantes los congresos de allá, sobre todo porque es los congresos que más antigüedad tienen y pues encontrarme inclusive con maestros y amigos con los que he compartido foro y que incluso algunos de ellos han venido a los congresos que yo organizo aquí en México, al cual también estarás invitada. Y pues bueno, qué bueno que se dan las condiciones para poder hacer la presentación de un enfoque sobre la terapia floral y la astrología, un poco diferente a lo que ya existe también, abordándola desde un proceso alquímico inclusive. Ujú. Muy Así interesante, que pues, porque es un tema gracias, que sí. se ha hablado algunas veces. A mí siempre me ha interesado también, por eso elegí también su participación. Y Ah, pues bueno, muchas gracias. uh-huh. Deseando que vengas, eres bienvenido. Y bueno, pues vamos a comentar algunas cuestiones un poco relacionadas con el tema del lema del Congreso, ¿no? Eh, que intenta abordar pues la astrología, el papel de la astrología en la sociedad. Hoy en día, evidentemente en tu país seguramente será diferente, por eso también es interesante tu enfoque, porque quizás no tenga mucho que ver con a cómo es en España, ¿no? Eh, bueno, desde tu perspectiva, un poco saber qué opinas tú del papel de la astrología en la sociedad hoy en día. Si ¿crees que tiene aceptación? No. Fíjate que ha venido creciendo mucho el interés de la gente por la astrología desde hace ya algunos años. Yo llevo 22 años dando clases, ¿sí? Y algo que ocurrió en en la coyuntura que tuvimos para el año 2020, donde sabíamos que iba a haber todo ese asunto del índice cíclico y esto, el hecho de que se hayan encontrado Júpiter y Saturno en el signo de Acuario, Saturno todavía continúa ahí, le ha dado un boom tremendo a la astrología. Cada vez hay mucha más participación, cada vez hay mucha más gente interesada en este particular, ¿sí? También hay un punto interesante ahí y es el hecho de que también cada vez hay más gente improvisada en el mundo de la astrología. Sin embargo, en la medida que esta ciencia se puede ir integrando y que pudiera ser del conocimiento cotidiano de la gente, pues tendríamos un mejor nivel de relaciones o incluso podríamos ya no estar echándole la culpa a nadie de lo que nos pasa, sino que podría haber un mayor nivel de aceptación y ante ese nivel de aceptación, pues no se pueden evitar los acontecimientos que nos marcan los tránsitos en la carta astral, pero sí se pueden vivir desde otra perspectiva, con mayor aceptación, desde un punto de vista inclusive más maduro, ¿sí? Y creo que la astrología, digo, todavía estamos en esa transición a la era de Acuario, va a seguir tomando también un papel cada vez más relevante. Ujú. Lo único que siempre comento yo aquí en la escuela, vayan y estudien con alguien y que les dé uno o 2 años de formación y luego ya investiguen ustedes, porque también es triste ver que ahora, ¿sí? Con toda esta vorágine que hay de información astrológica en redes sociales por parte de astrólogos que en general podríamos decir todos son serios, pero que no explican a detalle, pues hay un boom de astrólogos autodidactas, ¿sí? Y pues eso, la astrología, si la consideramos como la madre de todas las ciencias, no puede ser autodidacta. El otro día Claro, en un foro alguien preguntó que qué se necesitaba para que un astrólogo autodidacta pudiera considerarse tal o ya astrólogo. Le dije, pues es el mismo tiempo que te tardaría a una persona en convertirse en matemático de forma autodidacta, pasando por la aritmética, la geometría, el álgebra y llegar a ser especialista en cálculo integral. Ese tiempo o ese sería el camino que un astrólogo autodidacta debería de seguir, el mismo camino
que el matemático tendría que seguir para ser autodidacta, lo cual pues no es nada fácil. No. Ujú. Entonces, al hilo de esto que estás comentando, ¿qué opinas tú de esa separación, ¿no? Porque a lo largo de la historia siempre el camino del astrólogo ha sido muy individualista, muy solitario, muy apartado de la sociedad, ¿no? Esto impide el florecimiento, la evolución como astrólogo, ¿no? De contrastar fuentes, de contrastar criterios. ¿Cómo lo ves esto hacia el futuro? Si crees que... Yo pienso que cada vez va a existir un mayor nivel de gente interesada en el tema astrológico, por un Ujú. lado, y que también los astrólogos se están abriendo cada vez más, aunque siempre existirá algo muy importante ahí. Hay mucha originalidad y como luego lo decimos en algunos círculos astrológicos, el astrólogo es un personaje muy uraniano, ¿sí? Sí. Y somos muy Mm. individualistas, muy independientes, muy autónomos, autosuficientes, ¿sí? Pero es porque también la astrología, aunque para mí es la madre de todas las ciencias, y eso se lo comento a las personas científicas que luego llegan aquí a la consulta o que refutan sobre astrología, digo, no, mira, si no la quieres considerar ciencia, porque solamente cumple con el primer postulado del método científico, que es la observación, aunque es una observación ya documentada de más de 7.000 años, no, no es una ciencia, es la madre de todas las ciencias. Entonces está en un punto superlativo a lo que sería la ciencia, ¿sí? Sin embargo, también se desarrolla un arte y el arte de la interpretación astrológica es independiente, individual y depende del conocimiento y el, pues el entusiasmo inclusive que tiene el astrólogo cuando llega alguien a la consulta. Me ocurre a mí que el 90% de los consultantes traen una conjunción partil o bipartil el día que llegan a la consulta. Lo he medido estadísticamente, probabilísticamente, perdón, y me da millonésimas de probabilidad de que haya llegado ese señor ese día, a esa hora, para una consulta. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que atrás de la astrología está la ciencia, el arte y el destino. Ujú. La astrología no se puede ver si no se cree en lo que es también el destino. Esa frase que le da Rea a su hijo Zeus cuando ella quiere tomar nuevamente el control de esa sociedad porque había sido terminado el matriarcado y la mitología griega nos da la expresión a través de los mitos del fin de la conducta matriarcal y el surgimiento del patriarcado, le dice Rea a Zeus, está bien, tú gobierna a los hombres y gobierna a los dioses. El destino lo gobierno yo y al destino ni los hombres ni los dioses pueden escapar. Y nosotros nos damos cuenta cómo las cosas están escritas en el cielo. La gente que inclusive ante eso se burla, pues basta ver los tránsitos y dice, oye, tal día no pasó tal cosa. Así como sabes, pues aquí dice. Ujú. Obviamente, si entre más serios somos nosotros, pues más credibilidad va a tener el astrólogo. Y a futuro, yo considero que la astrología puede llegar a tener un papel muy importante en la sociedad, ¿sí? Sobre todo si se mantienen ciertas reglas, si se mantiene cierta conducta ética. La gente cuando me dice, bueno, ¿y los que salen en la tele son buenos o no? Digo, pues para atreverte a salir en la tele no puedes decir tonterías, algo saben. Claro, eso ya es muy mediático, ¿sí? Y por esta misma razón, siendo tan mediáticos, pues a veces se rompe esa ética. Para mí la astrología tiene un enfoque superlativo al secreto de confesión del católico, porque en el secreto de confesión, cuando la persona va con el sacerdote, pues le dice lo que quiere o le inventa o le miente y el sacerdote no sabe. Cuando tú ves la carta de una persona, le dices así, 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 se sorprenden, ¿sí? Pero algo que tiene que quedar muy claro es que eso se tiene que hacer en privado, en un espacio reservado para esto,
no en un restaurante o en una cafetería, porque entonces se pierde la seriedad, ¿sí? Y tiene tanta seriedad la astrología que si nos remontamos a épocas antiguas, pues estaban al servicio de los reyes, de los faraones, ¿sí? No le daban esa información al vulgo pensante, porque además quizá no tenía cultura esa gente. Puede ser una segregación. Y por eso también le sigo comentando a los alumnos, la astrología es tremendamente elitista. En la antigüedad nadie podía acercarse a la astrología más que la gente que tenía o el poder político o el poder económico. Ahora sigue siendo elitista, pero no es por una cuestión ni de poder económico ni de poder político, Me por una encanta. libre elección. El que quiere va y consulta, Sí. ¿sí? Y si no quieres, pues no consultas. Si de repente, como dice nuestro colega Juan Estadela, es una drogadura, ¿sí? Que el que la prueba ya no la deja. A mí te puedo decir que eso me pasó. Llegué a una clase, estaban hablando de la luna y dije, ¿cómo sabe esta señora que mi mamá es así si a mí ni me conoce? Y por eso me quedé estudiando ahí algunos años y ahora pues ejerciendo esta profesión, ya después de tantos años, ver cómo pues puedes ir teniendo desaciertos, pero también la astrología, algo que comento yo siempre es que no se aprende en los libros van a ser una guía, la astrología se vive en el día con día. Una persona que tenga método de lectura veloz y que se lea 50 libros en una semana, porque lo pueden hacer, no con eso ya es astrólogo, hay que vivir los tránsitos, hay que vivir la progresión secundaria, hay que vivir las direcciones, o sea, hay que corroborar lo que nos va pasando, primero a nosotros, a través de los tránsitos, y luego ver lo que le podemos aconsejar a otras personas. Por eso, la ética tiene que ser algo tremendo, ¿sí? Cuando salen en la televisión hablando de un actor o de un político o algo así, digo, bueno, pues este, no, eso puede generar morbo, pero no te genera consultantes, porque entonces pierdes un poco esa reserva que tienes que tener para el consultante, porque pues es algo muy delicado, privado, muy íntimo. Así es como considero yo la carta astral, un elemento completamente íntimo que en un momento determinado lo abres ese libro de experiencia a la persona que te pide la consulta, pero cuando se va la persona cierras ese libro y con lo que sigue. ¿Qué te parece? Muy interesante. Y entonces, en relación a lo que estás comentando, también me surge otra duda, que sería, claro, esto que comentas, ¿no? Del conocimiento, yo veo, o desde mi perspectiva, que esta separación, disgregación, falta de cohesión, falta de fusión y preservación de las fuentes, de contrastes y estadísticas científicas entre astrólogos, entre escuelas, entre asociaciones, impide de algún modo que se preserve la ciencia en el futuro, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿cómo ves tú o qué opinas de que realmente se pudiera, cómo se podría preservar ese conocimiento para las próximas generaciones? Porque claro, que tú lo vayas viviendo y se lo cuentes a otro es algo un poco, para mí, caduco. O sea, es una forma de aprendizaje que en la era en la que vivimos es inviable que el conocimiento astrológico se expanda de esta manera tan superficial y tan poco práctica, ¿no? También. Pues mira, yo creo que va a ocurrir lo mismo que ha existido con muchas otras artes, si consideramos que también puede ser un arte la astrología, ¿no? ¿Sí? Hay una serie de postulados que siempre se van a seguir y hay momentos de surgimiento y de opacidad en todas las áreas de conocimiento. Cuando después del descubrimiento de Urano, Max Heindel empieza a darle auge nuevamente a la astrología y funda la Rosacrucian Fellowship en California, como que hay un resurgimiento de la astrología. Normalmente las ciencias sagradas tienen apariciones y desapariciones, ¿sí? Sí, Muchas veces interesante, sí. esas
apariciones y desapariciones, son ciclos en donde se tiene que guardar ese conocimiento, nunca se va a perder. Ya la humanidad documentó desde la época de los sumerios la astrología. Ahora inclusive es muy fácil acceder a los títulos de astrología, ¿sí? Porque pues están en internet, ¿no? Antier una alumna envió creo que 10 libros de lo mejor que hay de astrología, que quién sabe quién se los pasaría. Lo que yo sí les digo a los alumnos, ahora imprime el libro, ¿sí? Pero imprimir el libro está muy complicado porque pues, sale muy caro, ¿sí? Sin embargo, yo creo que si, aunque lo que me comentas ahorita, que del boca a oído es difícil que llegue a perder Sí, tanto, ahora que está mucho más abierto, que antes yo para poder dar clases allá en España, pues, o en otros países, siempre dedicaba las 2 primeras semanas a México y las 2 siguientes semanas viajaba acá en Sudamérica o en Europa a impartir cursos. Ahora estos medios se están haciendo más ágiles. Lo único que hay que hacer es aprender a seleccionar qué es lo que quieres aprender o con quién lo quieres aprender y poder hacer ese proceso de discriminación y de discernimiento de qué quiero yo aprender y con quién. Últimamente yo le digo a la gente, cada vez hay más trabajo para el astrólogo porque lo que promueven en redes sociales es tan general que la gente dice, "Ey, es que el otro día oí que tal cosa. Y, ah, sí, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues a ti nada. Oye, pues es que dijeron que era la temporada de eclipses. No existe temporada de eclipses, siempre ha habido 2, 4 eclipses todos los años. Para mí todos una los años. temporada es un evento que tiene muchos capítulos, no dos. 2 en la primavera, 2 en el otoño, eso no es temporada de nada. Pero eso, afortunadamente, a los que nos dedicamos profesionalmente a eso, ¿sí? A la astrología, pues ya le explicas a la persona qué es lo que se quedó en el tintero, porque también en una entrevista o en un programa de esos que hacen luego aquí en redes sociales, pues no se puede abordar la totalidad, sobre todo, como te decía hace un momento, si la astrología es un elemento 100% confidencial. Eso yo creo que siempre lo tenemos que tomar muy en cuenta en estos medios. Me preguntaba una persona ayer, ¿por qué está ahora trabajando en medios? Le dije, si te piden que hables de gente famosa, hable de gente que ya se murió, no de la gente actual, porque la gente actual, si hablas de ella, no te va a consultar. Pero si hablas del que ya se murió, pues a lo mejor es, como dicen luego, a toro pasado, todo coincide o todo checa, pero estás respetando cierta individualidad, estás respetando esa privacidad que para mí es una de las columnas vertebrales de la astrología. Por ahí inclusive hay un manifiesto o sí, a la astrología que alguna vez he leído, me parece bastante bueno. En la escuela de Martor de Tarot, de Marilo Casal, donde también participo y que Mar va a estar por allá también en el Congreso, Sí. tenemos un código ético del tarot. Ujú. Lo que pasa es que para sacar un código ético del astrólogo, ¿sí? Pues más bien tendría que ser un código ético y quien quiera que saque su código ético, porque sería casi imposible que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Las escuelas tienen diferentes perspectivas y este me sacó la lengua y el otro me picó el ojo. Los egos son bastante fuertes en la astrología y seguirán siendo, porque es la naturaleza. Es la Pero no naturaleza. sé, quiero decir, también las grandes corporaciones al final también se unen y hacen códigos éticos entre ellas, grandes Claro. corporaciones. Quiero decir, Sí, digo, un código ético y que se pueda ir adaptando, pues a lo mejor, y también se tiene que ir adaptando a la modernidad, ¿no? En sí. esta época donde ya ha habido tantísimos cambios, pues ya se tienen que analizar las cosas. Yo, por ejemplo, que tengo que analizar los mitos, pues hay que irlos adaptando a una realidad contemporánea, ¿no? Pues para que puedan seguir siendo vigentes. Siempre seguirán siendo vigentes, pero también necesitamos darle el sentido. Por eso el astrólogo también, ¿sí? Siempre se ha considerado así, pero a veces se desvirtúa. Es un muy buen consejero, es una persona que tiene que tener la cultura suficiente
pues para poder aconsejar. De ahí que cuando vienen aquí alumnos que dicen que no ven noticias, por ejemplo, porque se les contamina el aura, le digo, pues tú, si tú no ves noticias, si no estás informado, dedícate a otra cosa, pero no seas astrólogo. Cuando venga a preguntarte un señor cómo le hace con su empresa, porque quiere ver la manera de poder poner las cosas en orden con su personal o con el fisco, pues no vas a saber qué decirle porque necesitamos esa cultura, una cultura amplia. Por eso, en la época de en las épocas antiguas, pues eran hombres sabios, así dice esa lectura de Mateo, que los magos, que no eran magos, eran sabios, que fueron de Oriente a Belén, pues no eran ningunos improvisados. Ellos, Melchor, Gaspar y Baltasar, hablaban un lenguaje común. Su lenguaje común era el caldeo, pero no es que fuera el idioma caldeo. Su lenguaje común era la astrología y por eso se entendían como nosotros en los congresos. Es que viene la cuadratura, la conjunción y en la cruz cósmica, etcétera. Pues a nosotros, el que nos oye que no forma parte de la astrología, no nos entiende. Pero nosotros cuando viene el consultante, pues hagámosle entender al consultante en un lenguaje adecuado para él. Eso creo que también es muy importante. Y sobre todo, que podamos nosotros ser buenos orientadores, buenos consejeros, independientemente, ¿sí? De que podamos nosotros llevar poco o mucho tiempo, siempre se acerca a la consulta astrológica el personaje que lo necesita. Nadie llega con un astrólogo así al azar. Siempre llegan con el astrólogo que necesitan para ese momento de su vida. Así es de generosa la astrología. Así es de generosa la musa Urania, madre de la astronomía, que inclusive en algunas escuelas iniciáticas es el último escalón al que uno tiene que tener acceso. Después de las artes liberales, el último es la astronomía. ¿Por qué? Pues porque es la madre de todas las ciencias. Siempre lo sostendré. Mi formación es demasiado científica, ¿sí? Y por eso trato de dar a conocer la información de esta manera. No sé qué te Genial, parezca esto. muy bien. Ujú. Pues no sé si quieres comentar alguna reflexión más para cerrar. Pues Sí. sobre todo que espero que mucha gente pueda asistir al Congreso, saludar a muchos de las personas que asistan allá directamente en Coruña, ¿sí? Y pues felicitarte por esta propuesta que hiciste, que tengas la mejor de las suertes en lo que vas a hacer por allá. Cuesta mucho trabajo, pero la satisfacción porque bueno, aquí en México yo también organizo los congresos, sí, han estado suspendidos por el bicho, pero la satisfacción de la gente después de un congreso, eso no te lo paga nadie. Ujú. Dios te Te lo oiga. aseguro, sí, Gracias. porque va a ser una semilla que tú siembras que con el tiempo vas a ver que floreció. Eso es muy importante, ¿sí? Esa semilla que día con día el astrólogo va sembrando, y que a lo largo de los años, pues, te vi en tal congreso o ahora ya me dedico a esto, eso es imparable. Y no obstante que pudiéramos no o no estar en alguna institución, yo pertenezco a la Huila, cuyo rector es Tito Macía, independientemente de eso, en la escuela donde se afiere la gente, siempre y cuando, ¿sí?, sea un lugar ético, creo que podemos tener una gran aportación a brevar de ese conocimiento. Y bueno, pues decirle a todas las personas que nos están escuchando que aquí en la Ciudad de México, Ruedo 7 también siempre está con los brazos abiertos esperando estudiantes y profesores de astrología que quieran venir a compartir algo acá. Genial. Pues muchas ¿Sí? gracias, Jorge. No, gracias Nazaret, espero vernos muy pronto y saludarnos ya en persona ahora en el mes de junio. Gracias por esta charla que tuvimos. Que tengan un excelente